Reciban de nosotros un afectuoso saludo y que la bendición de Dios sea con cada uno de los que a esta hora se conectan en esta jornada evangelística Jesús, la única esperanza. Nos sentimos muy felices de tenerlos a todos ustedes aquí. Y ha llegado en esta jornada el momento especial de abrir la palabra de Dios, de escuchar el mensaje que Él tiene para nosotros en esta mañana. Pero antes les voy a pedir que inclinen ahí donde están, desde la comodidad de su casa, desde donde nos escuchan, que inclinen sus cabezas y en este momento invitemos la dirección de Dios para que sea Él que nos hable a través de su palabra. Oramos. Nuestro Dios que moras en las alturas de los cielos, estamos, Señor, agradecidos de ti. Te damos gracias por la vida. Gracias porque hoy nos permite poder comunicarnos con nuestros amigos, poder interactuar con ellos. Y ahora, Señor, ha llegado el momento de abrir tu palabra. Y es por eso, Señor, que te pedimos que sea tu Santo Espíritu el que hable, para que lo que de ella salga, salga con poder, de modo que transforme nuestras vidas y sea de bendición. Todos estos favores te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, en esta mañana vamos a estudiar un texto fascinante de la Biblia. Y les voy a invitar que ahí donde están, si tienen la posibilidad de buscar este texto en sus Biblias o en sus dispositivos electrónicos, que puedan buscar el libro de Génesis. Y ahí encontramos la historia que va a servir como base para nosotros en esta mañana. Les invito a buscar el capítulo 21 de Génesis, el versículo 14, y leemos así. Al día siguiente, Abraham se levantó de madrugada y tomó un pan y un odre de agua y se lo dio a Agar. Y poniéndoselo sobre el hombro, luego le entregó a su hijo y la despidió. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando se acabó el agua del odre, puso al niño debajo de un arbusto y se fue a sentarse sola a cierta distancia, pues pensaba, no quiero ver cuando el niño muera. En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente. Cuando Dios oyó sollozar al niño, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántate y tómalo de la mano, porque yo haré de él una gran nación. En ese momento Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. Dios acompañó al niño y éste fue creciendo, vivió en el desierto y se convirtió en un experto arquero. Como les decía, este es un relato que a mí de manera particular me fascina. El relato comienza diciendo en el versículo 14, donde leímos, que al día siguiente. Esta frase al día siguiente da a entender que algo pasó el día anterior que dio como consecuencia lo que aquí se presenta. Así que vamos a entrar un poquito en contexto en lo que estaba pasando aquí. Todos en algún momento hemos escuchado hablar de Abraham, ese hombre llamado en la Biblia el padre de la fe. También para los judíos lo consideran como su padre. Dios llama a Abraham de donde él vivía y le dice que salga de ahí porque él va a ser de él una gran nación. Así que Abraham obedece a la voz de Dios y sale. Sale para un lugar donde él no conocía, pero creyéndole a Dios, salió con todo lo que tenía y con su esposa Sara. Dios le dijo a Abraham, voy a hacer de ti una gran nación. Pero pasaba algo, pasaba el tiempo y Abraham y Sara no tenían hijos. Así que pasaron los años y ellos comenzaron a desesperarse porque a medida que pasan los años y la edad va aumentando, entonces llega el tiempo en que nosotras mismas las mujeres nos desesperamos porque llega el tiempo donde ya no podemos concebir, no podemos tener hijos. Así que esto pasó con Sara y pasó también con Abraham. Dios le había prometido que haría una gran nación, pero ¿cómo hacerla si ni siquiera tenían hijos? Así que a Sara se le ocurrió una idea que aunque no era la voluntad de Dios, que aunque no era la idea mejor, sí era una costumbre que se realizaba en la Mesopotamia. Allí se permitía, y la idea de Sara fue
darle a su esposo Abraham, a una de sus siervas, y como les decía, esto se permitía en la Mesopotamia, que era que la señora, si no tenía hijos, le podía dar una de sus siervas a su esposo para que estuviera con ella. Esta sierva iba a concebir a los pies de la señora y entonces este hijo iba a ser el hijo de la señora. Como les decía, esto no era la voluntad de Dios, porque nunca ha sido la voluntad de Dios que otro entre al matrimonio. Pero sin embargo, en la Mesopotamia esto se permitía, aunque con ciertas regulaciones. Así que Sara le expone la idea a su esposo Abraham, y Abraham, como todo hombre, le están ofreciendo a la sierva Agar, una jovencita, mucho más joven que Sara, porque ya Sara estaba entrada en edad. Así que Abraham acepta el plan de Sara. ¿Quién era Agar? Agar era una joven esclava que le habían regalado a Abraham y a Sara en su paso por Egipto. Cuando ellos estuvieron pasando por Egipto, hubo cierta situación que no voy a dar detalles, y entonces a Abraham, entre muchas cosas que le regalaron a esta sierva. Parece ser que esta joven llegó siendo muy jovencita a la casa, al hogar de Abraham y Sara, y allí entonces Sara comenzó a tomarle cariño a la joven Agar. Comenzó a tratarla como si fuera una hija. Así que cuando le surgió la idea de ver quién le podía dar un hijo a ella a través de su esposo Abraham, la idea fue tomar a Agar. Así que la historia cuenta que pasó esto, Abraham aceptó y Agar salió embarazada del señor de la casa de Abraham. Y cuando ella salió embarazada, la Biblia dice que entonces las cosas comenzaron a cambiar. Agar se sentía la señora, Agar se sentía la dueña de la casa, y no era para menos. Nosotros hemos escuchado, y quienes no han escuchado, les voy a decir que en ese entonces la infertilidad, el no tener hijos, era como una maldición de Dios. Y entonces al Sara no tener hijos, Agar tener hijos, entonces Agar se sentía como la favorecida de Dios. Agar se sentía como la mujer bendecida por Dios. Y empezó a mirar mal y a tratar con altanería a Sara. Esto molestó a Sara y fue y habló con su esposo. En esta ocasión, cuando Sara habla con su esposo, Abraham le dice, bueno, ella es tu sierva, haz con ella lo que tú quieras. Como yo les decía, esta situación era común de donde venían Abraham y Sara, pero tenía ciertas regulaciones. Entre las regulaciones decía que si la sierva que fue tomada para tener el hijo se comportaba de manera altanera, el ama o la señora de la casa no podía venderla, pero sí podía marcarla como esclava y tenerla como esclava y maltratarla, aunque con ciertas restricciones. Así que Sara, acogiéndose a esa regla, entonces dice la Biblia que comenzó a maltratar a Agar. Y cuando Agar se sintió maltratada, entonces huyó de su señora y se fue de la casa. La Biblia dice que el ángel del Señor encontró a Agar. Agar salió rumbo a Egipto, a su casa, y comenzó a huir. Pero el ángel del Señor le encontró, y entonces el ángel del Señor le dice, mira Agar, vuelve donde tu ama, sométete a ella y quédate allí, porque de tu hijo Ismael yo también voy a ser una gran nación. Así que Agar vuelve de nuevo a la casa de Sara, y pasa el tiempo, Agar tiene a su hijo Ismael, y el niño comienza a vivir allí en la casa. Y quizás nos imaginamos dos personas adultas. Dice la Biblia que Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a luz a su hijo Ismael, y que Sara tenía 76 años. Y el niño comenzó a crecer ahí con ellos. Y me imagino que estos dos señores ya ancianos se encariñaron con este muchacho. Querían mucho a Ismael y entendían que ese muchacho era el hijo de la promesa, en el que Dios iba a cumplir esa promesa que le había hecho a Abraham años atrás, de hacer de él una gran nación. Sin embargo, la Biblia dice que al cabo de los años, Dios
visitó a Sara y Sara concibió y dio a luz un hijo. Tenía Abraham 100 años y Sara 90 años cuando dio a luz a su hijo Isaac. Saben, a veces nosotros nos desesperamos esperando en Dios respuesta, pero a su tiempo Dios cumple. Y no en el tiempo de nosotros, sino en el de Él, que siempre es perfecto. Pasaron 14 años desde que nació Ismael y a su tiempo Sara concibió cuando no lo pensaban. Imagínense ustedes una mujer de 90 años y un hombre de 100 años, que nosotros lo vemos como anciano, como que no pueden, y ya una mujer que no ve su regla, que no ovula, que no puede tener hijos. Sin embargo, Dios visitó a Sara y tuvo al hijo que tanto ella había anhelado. La Biblia nos cuenta que pasaron 3 años y cuando le llegó el tiempo de destetar a Isaac, generalmente era costumbre hacer un banquete cuando el niño era destetado. Por lo general, el niño era destetado a los 3 años y ahí se hacía un banquete porque era el momento en donde el niño podía consumir por primera vez alimento sólido. Así que ese día era costumbre hacer un gran banquete. Y ese día se hizo un gran banquete. Isaac, el hijo de la promesa, ya tenía 3 años y se hacía la fiesta, una fiesta donde se invitaban a todos los familiares conocidos. Y yo me imagino lo que sucedía en esa casa. Ahora tenemos 2 hijos, Ismael, ya con 17 años, un adolescente, y tenemos entonces a Isaac con 3 años, que es el hijo de la señora y el señor de la casa, el primogénito. Y como suelen suceder hasta en las mejores familias, yo me imagino lo que pasaba ahí cuando nació Isaac, cuando se hizo esa celebración. Quizás los siervos decían, bueno, ahora llegó el real heredero, ahora llegó el hijo de la promesa, ahora llegó el hijo de los señores de la casa. Y quizás algunos, como suele pasar, criticando a Agar por su comportamiento, decía, bueno, yo voy a ver ahora si Agar e Ismael se van a seguir creyendo los dueños de la casa, porque ahora llegó el heredero, ahora llegó el hijo de la señora de la casa. Y me imagino, por lo que cuenta la Biblia, que este era el ambiente que se vivía ahí en aquel lugar, porque cuenta la historia bíblica que en ese banquete Ismael, el de 17 años, comenzó a molestar a Isaac. Y las madres y los padres que tienen aquí hijos que se llevan un determinado rango de edad, ¿saben lo que es eso? Yo, por ejemplo, mis hijos, el mayor le lleva 6 años a la niña menor, y cada vez que yo veo cierto abuso, yo me interpongo entre eso, porque cuando mi hijo mayor molesta a mi hija menor, yo entiendo que está abusando porque es más grande que él. Y esto pasó allí. Sara comenzó a sentir que Ismael estaba molestando, que molestaba y se burlaba de su hijo Isaac. Así que en este banquete, cuando sucede todo esto, Sara le dice a Abraham, mira, yo no soporto más a este muchacho aquí. Lamentablemente, Ismael, un muchacho grande, vive molestando al niño, a un bebé, a un niño pequeño. Mira, yo no lo quiero aquí en mi casa, así que échalo de la casa. La Biblia dice que estas palabras le fueron duras al corazón de Abraham, porque Abraham amaba a su hijo. Abraham se había acostumbrado a este muchacho, a tenerlo allí, y lo amaba profundamente. Él amaba con intensidad. La primera vez que Sara se quejó de Agar, Abraham simplemente le dijo, haz con ella lo que quieras, porque estaba embarazada. Pero ahora que era su hijo, que era su sangre, que le dolía, entonces Abraham se sintió mal. Pero el Señor le dice a Abraham, mira Abraham, haz lo que Sara te dice, haz lo que ella te dice, porque de Ismael yo voy a hacer de él una gran nación también, pero en Isaac es que yo voy a cumplir la promesa. Y le dijo, no temas con lo que Sara va a hacer, déjala que ella haga con él lo que ella quiera.
Tal vez desde el punto de vista humano parece extraño que Dios aprobara un pedido tan egoísta como el de Sara. Pero Dios nunca aprobó la unión de Abraham con Agar. Para Dios siempre ella fue la sierva, no la esposa. Y el insensante burlarse de Ismael con el niño Isaac iba a perturbar para siempre la paz mientras Abraham viviera. También, cuando Abraham muriera, quizás Ismael iba a pelear por la primogenitura, porque entendía que le correspondía a él, porque era el primero. Ahora resultaba claro que si Ismael se quedaba en la casa, en ese hogar nunca iba a haber paz, ni Dios iba a poder cumplir el propósito que él tenía para Abraham. Abraham no buscó consejo de Agar. Abraham no buscó consejo en Dios cuando Agar se la dio Sara como esposo. Él no oró al Señor, ni le pidió, ni le preguntó si era lo correcto. Ahora, ese acto apresurado hizo que fuera necesario que tanto Agar como Ismael fueran expulsados de la casa, y esto fue de gran tristeza para Abraham. Pero Dios lo consoló diciéndole que él también iba a estar con Ismael y que las promesas de Abraham también se iban a cumplir en Ismael. Y es entonces aquí donde llegamos al texto que leímos al principio. Ese día fue el banquete, ese día fue la queja de Sara, ese día Abraham se sintió triste y Dios le habló esa noche. Entonces dice la palabra de Dios, que fue donde comenzamos a leer, que al día siguiente, Abraham tomó una porción de alimento, dice la Biblia de pan, pero cuando se habla de pan en la Biblia se refiere a todo tipo de alimento, que tomó alimento, que tomó pan y una odre con agua, y le preparó un bulto, una mochilita a Agar, y le entregó a su hijo Ismael y lo despidió de la casa. Y aquí yo me quiero detener un momentito, porque no sé cuántos de ustedes quizás imaginémonos esta situación. Un muchacho de tan solo 17 años, un adolescente, ahora su padre lo está sacando de la casa. Y yo me imagino el dolor, la rabia, la frustración que sentía este muchacho. Es difícil cuando a ti te sacan de tu casa, de donde tú has vivido, y lo hace tu mismo padre. La historia bíblica cuenta que Agar salió, y Agar era egipcia. Y si a ti te botan de donde tú estás, lo más común, ¿para dónde uno coge? Lo más común es que uno vaya para la casa de sus padres. Así que Agar volvió y tomó esa ruta que había tomado hace ya un tiempo y volvió de nuevo a Egipto. La Biblia dice que Agar salió con su hijo Ismael rumbo a Egipto. Pero en esta mañana yo quiero en esta parte enfocarme en 4 aspectos importantes, 4 lecciones extraordinarias que nosotros sacamos de esta lectura ahí, y voy a la primera. Dice la Biblia que Agar salió y Agar anduvo errante por el desierto. Cuando la Biblia aquí, esta palabra que utiliza errante, viene del hebreo errar, de equivocarse. La Biblia aquí dice que Agar se perdió, que Agar se equivocó, que Agar se perdió en el camino hacia Egipto. Ella sabía la ruta. La vez anterior, cuando ella había huido, había tomado esa misma ruta. Sin embargo, ahora quizás el dolor, la rabia con la que iba, o no sé, las mujeres a veces no tenemos mucha ubicación. Yo misma soy de las que digo que a mí Dios no me hizo un GPS, porque yo me pierdo donde quiera. A usted me dice ve allí, yo voy, pero cuando me dice ve de nuevo, yo no sé volver. Y Agar se perdió, se extravió. La Biblia dice que Agar anduvo errante, erró, se equivocó, se extravió en el camino, y dice que anduvo errante por el desierto de Berseba. Y es aquí donde yo quiero enfocar la primera lección que saco de este texto, de esta historia que encontramos aquí. Y es que Agar se equivoca.
Agar se equivoca en el lugar donde debía de ir. Agar se pierde en el desierto. Pero Dios ahí en el desierto sale a su encuentro. Y es la primera lección que yo tengo para ustedes en esta mañana. Dios puede tornar nuestras equivocaciones en bendiciones. Agar se equivocó. Agar se perdió y anduvo dando vuelta por el desierto. Anduvo errante por el desierto. ¿Y qué decir de nosotros? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? Aquí en República Dominicana nosotros tenemos una expresión para las equivocaciones. Metió la pata, metimos la pata. ¿Cuántas veces nos equivocamos? Y quizás en este momento estaré hablando para la señorita que tenía su novio y confiando en el amor de él salió embarazada y ahora sufre, tuvo que dejar los estudios, sus padres deshechos por un embarazo que si bien planificado es bueno, pero cuando no es lo que tenemos planificado, siempre se sufre, siempre es de dolor y ahora tiene que dejar los estudios, ahora tiene que empezar a trabajar. Equivocaciones, andar errantes, errar, meter la pata. Quizás estoy hablando para ese caballero con una linda familia, pero se dejó seducir por una jovencita y hoy ha perdido su familia, ha perdido su hogar. Erramos, nos equivocamos. Quizás para ese empleado que por necesidad metió la pata en el trabajo y hoy queda sin trabajo y sin un sustento para alimentar a su familia. Equivocaciones, errores, meter la pata. Quizás estoy hablando para alguien que descuidó su salud, bebiendo, usando drogas, fumando y hoy paga las consecuencias de un cáncer del hígado, hoy sufre en la cárcel. Equivocaciones, errores. Y saben, porque con mucha frecuencia una conducta mal calculada significa no solo renunciar a las bendiciones que podríamos disfrutar, sino también tener que soportar sufrimientos inútiles. Hace unos días hablaba con una persona y me decía, ya de cierta edad, y me decía, yo a esta altura de edad pensaba estar de otra manera, descansar, tener mi casa, tener una buena pensión o una jubilación. Sin embargo, tomé malas decisiones en la vida y hoy no tengo casa, tengo que vivir rodando, alquilada. Y escuchaba con tristeza cuando me decía esto, porque es el común equivocarnos, errar. Pero la buena noticia en esta mañana que te tengo para ti es que cuando nosotros llevamos nuestras equivocaciones al Señor, nuestros errores a Dios, Él los puede transformar en bendiciones. El Señor permitió que Agar se equivocara en la ruta, porque Agar se equivocó muchas veces. Primero, creerse la gran señora. Si quizás ella había aceptado su papel secundario, hubiera terminado viviendo feliz con Abraham y Sara en su casa, ver cómo Ismael salía de la casa y se casaba. Sin embargo, se equivocó. Se equivocó. Se creyó la gran cosa y erró. Pero también se equivocó en el camino hacia Egipto. Y quizás ella entendía, culpaba a Sara por haber sido muy dura, porque en nuestras equivocaciones siempre buscamos culpables. Sin embargo, Dios sabía algo, que Él no iba a cumplir su propósito con Agar en Egipto. Por eso Dios permitió que se equivocara en el desierto, porque Dios iba a hacer de Ismael también una gran nación, pero no iba a ser en Egipto, iba a ser ahí donde Él entendía, y por eso permitió, transformó la equivocación de Sara en una bendición para Él poder cumplir su voluntad con Ismael. Mis amigos, yo los quiero invitar a que dejemos que el Señor se encargue de nuestras equivocaciones. Y ustedes preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué que el Señor se encargue de nuestras equivocaciones? ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros asumimos el control de nuestras equivocaciones, caemos en el desierto. La Biblia dice que Agar erró y anduvo deambulando por el desierto.
¿Cuántas personas en sus equivocaciones entonces quieren resolverlo por sí mismos y entonces caen en el desierto? ¿Y qué es el desierto? ¿Qué es el desierto? Es ese lugar de soledad. Es ese lugar donde tú ves que la persona en sus redes sociales, entonces publica en el sufrimiento, en el dolor, es que se ven los verdaderos amigos. Cuando uno no tiene nada, todos nos abandonan. En el desierto es ese lugar de soledad, donde aunque tenemos gente alrededor, nos sentimos completamente solos. Agar se equivocó y anduvo en el desierto. ¿Y qué decir de nosotros? Generalmente cuando nos equivocamos, entonces caemos en la soledad del desierto. Caemos ahí donde nos sentimos que todos nos abandonan. Y muchas veces no es que nos abandonen precisamente. Muchas veces es que la vergüenza de lo que hicimos entonces hace que nos alejemos de todo. Y el problema del desierto, el problema de equivocarnos y caer en el desierto, es que entonces queremos solucionar las cosas por nuestras propias cuentas. La Biblia dice que Agar se sentó, puso al muchacho en un árbol y se sentó ella lejos para no ver cuando él iba a morir. Porque cuando nos equivocamos, caemos en el desierto, entonces nos asalta la duda, la depresión, la tristeza. Nos vemos solos, abandonados por todo y por el mundo. Y es ahí donde se toman las peores decisiones. Hace unos días, aquí en nuestro país, nosotros vimos con dolor la noticia de un señor, un profesional, que se lanzó del piso 14 de una de las oficinas públicas de nuestro país. Y como 2 días después, no recuerdo bien, vimos de otro señor, un abogado en Bonao, que también se quitó la vida en el desierto. Y cuando leía esto del abogado en Bonao, que supuestamente dejó una carta, decía que la felicidad era una ropa que él nunca se había puesto. Y les confieso que al ver eso en las noticias me estremecí. ¿Y saben por qué? Porque hay una fuente de felicidad que es Jesús. Y en nuestras equivocaciones, en nuestros desiertos, Él está con nosotros. Porque yo te quiero a ti decir en este momento que Jesús no es tu esperanza en el desierto. Jesús es la única esperanza que nosotros tenemos en nuestros desiertos. Y es por eso que yo te quiero invitar a que en tu desierto, a que en tus equivocaciones, deje que Dios salga a tu encuentro y sea el Dios de tu vida. Él puede transformar eso que tú ves como un error en una bendición. Dios es experto en eso. Dios es experto transformando nuestros tollos, nuestras metidas de pata, nuestros disparates que hacemos. Dios es experto transformándolo en bendición, pero si se lo llevamos a Él. Deuteronomio 32:10 dice: cuando Dios los encontró, ustedes andaban por el desierto, por tierras barridas por el viento, pero Él los tomó en sus brazos y lo cuidó como a sus propios ojos. Y yo doy gloria a Dios. Yo doy gloria a Dios por esta promesa que encontramos en la Biblia. Porque lo más importante aquí no son tus errores. Lo más importante aquí no son ni siquiera los errores de otros que te trajeron malas consecuencias. Lo importante aquí ni siquiera es el desierto. Lo importante es saber que cuando llevamos nuestras equivocaciones a Jesús, Él las arregla. Dios lo hizo con Agar. Esa equivocación de ella, Dios la transformó en una bendición para Ismael. Y de ese Dios es el que yo te estoy hablando en este momento. El Dios que arregla nuestros disparates, al que podemos ir con nuestros errores y equivocaciones. Solo tienes que ir a Él con los desastres de tu vida, porque Él sigue siendo nuestra única esperanza. Y es por eso que yo les quiero hablar a ustedes, a los que nos escuchan a través de las redes sociales. Dios te está invitando a que le dejes a Él tus errores y Él los torna en bendiciones. La historia continúa diciendo que cuando Agar se anduvo errante en el desierto, el versículo 15 y 16 dice que cuando el agua se acabó, entonces
Ella puso a su hijo debajo de un arbusto. Y aquí voy a mi segunda lección de este texto. Y es que no debemos apoyarnos en las cosas porque la provisión se acaba. Saben, yo les decía ahorita que Abraham le preparó un bultito, una mochila a Agar con comida suficiente y agua suficiente para ella abastecerse hasta el próximo pozo. El agua que Agar tenía le daba para beber ella e Ismael hasta que llegaran al pozo más cercano. Sin embargo, cuando Agar se extravió, se perdió y comenzó a dar vuelta en el desierto, entonces el agua se le acabó. Y es por eso que quiero enfocarme en esta segunda lección. Nosotros no podemos fundamentarnos, poner nuestra seguridad en las cosas, porque la provisión se acaba. Y para muestra, esta pandemia. En este tiempo hemos visto personas con buenas posibilidades económicas, como en transcurso de meses todo se fue abajo, todo se fue a pique. Grandes economías han colapsado, grandes negocios han quebrado, porque saben mis amigos, la provisión se acaba. Por eso no podemos fundamentar nuestra seguridad en lo que tenemos, en lo material, en lo mental, en lo que sabemos hacer, en nuestras capacidades, ni siquiera en nuestras fuerzas físicas, porque la enfermedad puede venir, la muerte nos puede arrebatar un ser querido. Yo recuerdo que a principio de marzo, donde yo trabajo, estábamos en Punta Cana, que íbamos a hacer una inversión muy cuantiosa en esa área. Y yo recuerdo que mientras estábamos con los administradores, abogados, viendo la inversión que íbamos a hacer, alguien de los que estaban allí dijo, mirando todo el lugar, y dijo, es difícil que el turismo caiga en Punta Cana. Le estoy hablando de principios de marzo. Y decía, él es difícil que pase lo mismo que pasó con el turismo en Juan Dolio o en Puerto Plata, porque es que aquí hay muchos intereses, aquí hay muchas inversiones. Sin embargo, 2 semanas después, tan solo 2 semanas, todos los hoteles estaban cerrados, trabajando con el mínimo, y cientos, por no decir miles de empleados, ahora desempleados, empleados de hoteles que tuvieron que salir. ¿Saben por qué? Porque la provisión se acaba. Yo en mi vida he conocido muchas personas con muy buenas posiciones económicas y de un momento a otro lo pierden todo. Yo recuerdo que cuando yo era muchacho, en mi barrio había una familia que era la familia millonaria del sector. Tenían varios negocios, de los principales negocios en mi pueblo lo tenían ellos. Y eran nuestros vecinos. Recuerdo que cuando esas personas hacían fiestas, cumpleaños, era todo un acontecimiento en el pueblo. Sin embargo, de un momento a otro, comenzamos a escuchar que estaban mal económicamente, que quebraron, comenzaron a vender los negocios y eventualmente se tuvieron que ir hasta del pueblo y del país, porque las deudas, los problemas, la provisión se acaba. Por eso no podemos fundamentar nuestra seguridad en las cosas. En Jeremías, el capítulo 2, los versículos 3, el Señor se queja de nosotros y dice, 2 males ha hecho mi pueblo. Primero, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y segundo, cavaron para sí cisternas rotas, que no retienen agua. El problema de la provisión es que se acaba. Porque generalmente cuando lo hacemos por nuestros propios medios, nuestras cisternas son rotas. Sin embargo, yo te quiero invitar a que vayas a la fuente de agua viva, que es Jesús, de quien te estamos hablando todos estos días en esta jornada evangelística. Jesús, la fuente de vida, la fuente de esperanza, donde el agua no se agota, donde la provisión no se acaba. ¿Saben, mis amigos? Cuando nos falta todo, en medio del desierto, pocas personas pueden mantener a flote su fe. Las promesas de Dios entonces nos parecen un espejismo en el desierto.
El viento ardiente agrieta las bases de la voluntad y el corazón se comienza a secar. Cada paso que damos nos hunde en la arena de la duda. Entonces, cuando esto pasa, generalmente hacemos como Agar. Sufrimos, huimos y dudamos. Pero lo que menos se imagina es que Dios en ese momento sale a tu encuentro. Dios está ahí en el momento de tu mayor necesidad, porque mira lo que pasa. Y es lo más impresionante lo que sigue diciendo en el versículo 17 de la palabra de Dios, que es poderosa. Dice que Dios oyó la voz del muchacho. Y voy a mi tercera lección de este texto, de esta historia que quiero sacar de esta mañana. Es que Dios oye. Mi Biblia me dice que Dios oyó la voz del muchacho. Agar había dejado al muchacho debajo de un árbol, tirado por ahí, porque como madre no nos gusta ver a nuestros hijos sufrir. Y ella decía, bueno, yo me voy a morir y él se va a morir, pero yo ni siquiera quiero ver cuando él se muera. Y el muchacho lloraba por agua, por sed. Y no hay algo más angustiante para una madre que ver a un hijo llorando por algo que nosotras no podemos darle, y más cuando son necesidades. El muchacho lloraba por agua, pero Agar no podía darlo. Y quizás ahí entre gemido y Agar lejos, llorando, quizás maldiciendo a Abraham, diciendo cuantas cosas quiso de Sara. La Biblia entonces me dice en el versículo 17 que Dios oyó la voz del muchacho. Dios oyó a Ismael llorando. Y ese mismo Dios que lo oyó es el Dios que te oye a ti. No sé cuántas noches has pasado llorando en tu almohada cuando nadie te ve. No sé cuánto has clamado al Señor por una petición, pero te quiero decir en esta mañana, te quiero decir en este momento que Dios oye. Dios no es sordo, Dios no es mudo, Dios ni siquiera está en cuarentena. Dios se mantiene al control de nuestras vidas. Dios sigue escuchando tus plegarias. Dios sigue viendo tu situación y solo espera que tú le des el momento de accionar. Porque en nuestros desiertos Dios sale al encuentro, como lo hizo con Ismael, como lo hizo con Agar. Dios sale y oye la voz. Y les decía que para mí este es uno de los textos más reconfortantes de la Biblia. Porque yo sé que sirvo a un Dios que no es mudo, a un Dios que me escucha. Y yo quizás pudiera pasar la mañana, el día, la noche, cualquier momento, contándole tantas situaciones en las que me he visto y he visto cumplir esta promesa del Señor. Dios oye, Dios está ahí. En nuestros momentos de dificultades tenemos a un Dios que está al pendiente de nosotros. Un Dios que actúa no al momento de nosotros, sino en el momento de Él, que siempre es el mejor para cada uno de nosotros. Y sabiendo esto que Dios oye, yo quiero pasar a nuestra última lección, la cuarta que quiero sacar. Y es porque dice que Dios oyó la voz del muchacho. Y en el versículo 19 entonces dice, entonces Dios abrió los ojos de Agar y vio una fuente de agua. Y es nuestra última lección que quiero compartir con ustedes en este momento. Y es que más que milagros necesitamos que Dios abra nuestros ojos. Dios oye la voz del muchacho y le asegura la protección a Agar. Y entonces Dios no hace un milagro. La Biblia aquí dice que Dios abrió los ojos de Agar y vio una fuente de agua. ¿Saben? La fuente de agua siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí, cerca de Agar. Sin embargo, las lágrimas, el dolor, la rabia, la decepción que tenía, no le permitía ver que ahí donde ella estaba había una fuente de agua. Y es por eso que yo te quiero decir a ti en este momento, que más que pedirle a Dios milagro, pídele que abra tus ojos para que puedas ver las bendiciones que Dios tiene para ti. Más que visión, que agua clara, Agar lo que necesitaba era una visión clara. Agar, Ismael le piden a Dios por agua y quizás
nosotros diríamos, bueno, Dios debió hacer un milagro y quizás, como vemos en algunos anuncios, ver una Coca-Cola así bien fría en el desierto o una botellita de agua así casi congelada. Dios no obró un milagro. Dios abrió los ojos de Agar. El pozo siempre estuvo ahí. El agua siempre estuvo ahí. Sin embargo, las lágrimas no permitían que ella lo viera. Y es por eso que en esta mañana yo te quiero invitar a que le pidas a Dios más que un milagro, que le pida que abras tus ojos. Quizás el hecho de que tú estés escuchando este tema, quizás alguien te dijo, quizás por casualidad alguien lo compartió y entraste en la transmisión y lo estás viendo. No es casualidad. No es casualidad, quizás está pidiéndole a Dios por algo, pero Dios lo que quiere es que abras los ojos y veas lo que Él tiene para ti. Y lo que Dios tiene para ti es la invitación a que lo aceptes a Él. Porque cuando lo aceptamos a Él, aunque sufrimos, aunque tenemos problemas como el común de los seres humanos, pero tenemos la seguridad de que hay alguien a nuestro lado que nos da esperanza. Y es ese Dios al que yo te quiero invitar en esta mañana para que conozca. Es ese Dios que yo te quiero invitar en esta mañana para que disfrute de Él y su compañía. Para que le permitas a Él ser el Señor de tu vida. El Dios que corrige nuestras equivocaciones. El Dios que ve, el Dios que oye, el Dios que sale a nuestro encuentro. El Dios que está pendiente a nuestros errores para transformarlos en bendiciones. Pero por sobre todo, es el Dios que abre nuestra visión. Yo no sé en este momento cuánto tiempo tienes orándole a Dios por un milagro. Quizás la esposa que está por mucho tiempo orando para que Dios cambie el carácter agresivo de su esposo. Quizás la que tiene mucho tiempo pidiendo por sus hijos, que están influenciados por amigos que no son buenos para ellos. Quizás el que tiene tiempo orando porque Dios haga un milagro por una enfermedad. Quizás el que tiene tiempo orando por un trabajo, por una contrata, porque Dios resuelva sus problemas económicos. En este momento yo te invito a que cambie el sentido de tu oración y que le pidas a Dios que más que hacer milagros, que abras tu visión, porque la bendición está al frente de ti. En este momento yo quiero tener una oración muy especial por cada uno de nuestros amigos que se han conectado. Y quiero tener una oración especial con ustedes. Y yo quiero que ahí donde ustedes estén o están, ustedes puedan poner su corazón en las manos de Dios. Y si quieren pueden escribirlo, pueden pedirle, pueden escribirlo por las redes y decirle al Señor, abre mis ojos. Quiero ver tu bendición. Toma mis equivocaciones. Porque yo te aseguro a ti que servimos a un Dios que oye. Y es por eso que en este momento les invito a que hablemos con nuestro Dios. Le pidamos a Él. Porque como yo les decía ahorita, Jesús no es nuestra esperanza. Es la única. No tenemos más para dónde coger. Este mundo está completamente difícil. Pero si nuestras vidas están ancladas y fundamentada no en las cosas, sino en Dios, entonces tendremos seguridad, paz y esperanza. Les invito ahora a que me acompañen y hablemos con nuestro Dios. Y yo voy a orar por ti. Yo no sé quién eres, yo no sé dónde tú estás, yo no sé tu situación, pero tú la sabes. Y mientras yo oro por ti, yo te voy a decir que tú ores, que tú hables directamente también con Dios y les diga todo lo que te atormenta, le diga lo que te preocupa, lo que te pasa, por qué te sientes mal. Mientras yo oro, ora tú también. Y hagamos una oración personal tú con tu Dios y yo voy a orar por cada uno de ustedes. Oramos. Padre amante que moras en las alturas de los cielos, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nunca ella viene vacía, sino que es una fuente de bendición para cada uno de nosotros. Señor, en este momento te quiero presentar de manera especial a nuestros amigos, que no solo en este momento, sino también en diferentes momentos van a escuchar esta transmisión. Queremos, Señor, pedirte que tu bendición sea con cada uno de ellos.
Yo no los conozco, Señor, pero tú sabes quiénes son. Y no por casualidad has permitido que ellos entren a ver este mensaje. Es por eso, Señor, que lo quiero poner en tus manos, para que tú obres en la vida de ellos, para que tú tornes sus problemas, sus equivocaciones, sus errores, quizás no de ellos o causado por otro o causado por ellos mismos, que tú los tornes en bendiciones. Pero por sobre todo, Señor, te pedimos que más que milagro en sus vidas, abra su visión y ellos puedan ver que el hecho de que escuchen este mensaje no es en vano, es que tú quieres hacer algo grande en sus vidas. Y es por eso que en este momento estamos rogando porque tu Santo Espíritu trabaje de manera especial en cada uno de ellos y que ellos puedan decidir en este momento aceptarte a ti como tu Salvador, como su Salvador y su Señor. Que ellos puedan entender que en este mundo no hay para dónde coger porque tú eres nuestra única esperanza. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres un Dios que oye. Y sabemos que has escuchado estas plegarias, porque lo hacemos no por nosotros, sino por la sangre de Cristo Jesús. Porque en su nombre oramos y en su nombre pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión y esperamos que este día y todos los días de su vida sean de mucha bendición, porque nuestro Dios sea el centro de sus vidas. Bendiciones.